tratando un tema relacionado con la eclesiología. Y hoy en particular vamos a tocar un tema que tiene que ver ya mucho con la convivencia y con el orden eclesial. Y es una relación que debemos tener nosotros como miembros frente a los siervos que el Señor coloca en la iglesia. En este caso, es ese deber que tenemos hacia nuestros pastores. Deberes de los miembros hacia sus pastores. A manera de introducción, permítame hacer la siguiente reflexión. La membresía en la iglesia es tan necesaria, es tan importante, porque nosotros como creyentes hacemos uso de esa formalización que tenemos como miembros y participamos activamente de todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la iglesia. Dios nos ha entregado unos medios de gracia que nos ayudan mucho y nos benefician en todo lo que tiene que ver con nuestra vida pública y privada también, particular. Son muchos y diversos los beneficios, tanto prácticos como espirituales. Son muchos los que Dios nos permite y nos proporciona como creyentes a través de la membresía que obtenemos en la iglesia local. Y esto obviamente está orientado de una manera perfecta porque está conforme al orden establecido por Dios. Él es el que ordena su iglesia, el que dicta los parámetros. Él es el diseñador por excelencia, nuestro Dios. Él es sabio y sabe qué es lo mejor para nosotros en la iglesia local. Y una de las cosas muy importantes y que beneficia a nuestras almas y contribuye mayormente a la gloria del Señor es el proceso de membresía en la iglesia, que participemos como cuerpo activo en la iglesia. Entendemos que la iglesia es una institución divina, por supuesto, y algo particular es que el Señor Jesucristo fue la única institución que fundó la iglesia. No se interesó por nada más, sino por la iglesia y así la constituyó. Entonces, para nosotros debe ser la iglesia como ese instrumento que nos ayuda a nuestra edificación. Es un beneficio espiritual enorme pertenecer a ella por tantos beneficios como los vamos a mirar. Sin embargo, nuestra membresía en la iglesia es como un producto, como una moneda de dos caras. Así como tenemos privilegios, tenemos beneficios, también tenemos responsabilidades y deberes que debemos practicar. En este escenario de la iglesia, nosotros obviamente interactuamos, participamos de una comunión santa entre creyentes. Eso es una bendición muy importante. Pero tenemos unos deberes que Dios impone también a los miembros de la iglesia. Y lo sabemos. Tenemos que asistir a los cultos, por supuesto. Necesitamos una comunión cristiana que nos ayude a edificarnos mutuamente. Un servicio mutuo entre nosotros en las necesidades que a veces Dios permite, en providencias de unas y otras. Tenemos que estar prestos a servirnos los unos a los otros. Pero hay algo muy importante y sin embargo hay un deber del que poco se trata en la iglesia, poco se practica y poco se enseña. Y es el que vamos a tratar hoy. Es un deber muy importante y es los deberes de la iglesia hacia sus pastores. Ese es el tema de hoy. Precisamente dentro de este proceso de reconocimiento y ordenación formal de nuestro pastor Luis Eduardo Ladino, ha sido necesario tratar algunos aspectos de carácter puntual, que son la labor pastoral, pero también la vida personal del pastor. Y eso ya se ha venido tratando en asuntos básicos concernientes a estos dos aspectos, la labor pastoral y la persona del ministro cristiano. Mas se hace necesario también, amados hermanos, entrenar y capacitar a la iglesia para esta responsabilidad que tenemos con los pastores. No es algo liviano, es algo muy importante.
Vamos a tratar con un ser que Dios ha establecido en su iglesia y lo ha denominado y lo ha puesto en la iglesia como un siervo suyo para servirnos a nosotros. Entonces, ante Él tenemos unos deberes muy importantes que vamos a estar tratando. Porque entender que reconocer a cierta persona como pastor también conlleva ciertos deberes hacia Él. Así que nuestra meditación de hoy girará en torno a este tema bajo dos puntos principales. Dos partes. Abordaremos este estudio. Primero, los fundamentos del principio. Hay unos fundamentos de este principio, de estos deberes hacia los pastores. Pero también los deberes propiamente dichos, de manera práctica, también. Principios y también los deberes de manera práctica debemos verlos. Así que anunciaremos panorámicamente algunos deberes, pero esto no quiere decir que en la medida en que se van estudiando tengan una importancia mayor que la otra. Todos son importantes. Todos los que los vamos a ver son muy importantes por ese orden que Dios ha establecido en la iglesia. Veamos entonces lo primero, el fundamento de este principio. ¿Cuál es el principio, hermanos? Los deberes hacia los pastores. Ese es el principio. Debemos establecer entonces una razón fundamental para esto, de por qué tratar este tema, por qué es interesante, por qué debemos gastarle tiempo, meditar en él, esforzarnos en conocerlo y entenderlo lo mejor posible. Y la razón fundamental, la primera razón, es que hay una razón escritural. La Biblia lo dice, Dios lo dice a través de las escrituras. Bueno, esto sería suficiente para nosotros, decir que ya la escritura lo dice y es suficiente. Sería suficiente porque Dios lo dice, hay que cumplirlo y hay que establecerlo. Porque Dios lo dice. Esa sería una base suficiente para dedicarnos a ese estudio de los deberes de la iglesia con los pastores. Ya lo dice el Señor. Si Dios lo enseña, hay que estudiarlo. Hay que perseverar en él. Hay que guardarlo y hay que obedecer. No hay ninguna discusión al respecto. Pero a esto debemos agregar algo, y es que la palabra de Dios, ustedes recuerdan en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16, que dice el Señor que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el siervo y el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice 2 de Timoteo 3:16, 17, perdón, 3:16, 17. Así que debemos ver que Dios incluyó este tema para que fuéramos perfeccionados en esto. ¿Para qué? Para la buena obra. Son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas y le glorifiquemos. Así que este también hace parte de nuestra edificación y perfeccionamiento. ¿Cuál? Saber cómo tratar a nuestros pastores. Esa es la manera en que Dios también perfecciona su iglesia. Cómo tratar nuestros pastores. Ahora, son muchos los textos, los testigos bíblicos que tenemos con respecto a este tema. Dios los ha establecido allí. Algunas instrucciones muy claras acerca de esos deberes de la iglesia con sus pastores. Voy a pedirles, hermanos, que me ayuden en la lectura de algunos textos a medida que lo vamos viendo. Primera de Corintios 16, 10 y 11. Primera de Corintios 16, 10 y 11, que lo tenga, por favor. Lo lee, es tan amable. Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículos 10 y 11. Ahí vemos algunos temas que ya la escritura nos va planteando, cómo debemos tratarlos, cómo debemos considerarlos, cómo debemos considerarlos a ellos. Pero ahorita vamos a desarrollar un poco de manera práctica ya estos textos, pero quiero que los leamos para que vayamos teniendo el contexto de lo que vamos a tratar. Alguien que me lea Filipenses 2:29, por favor. Filipenses 2:29.
Dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Vamos recibiendo un mensaje, ¿no? ¿Cómo debemos recibirlo? Con gozo y tenerlo en alta estima. Entonces ya nos envía un mensaje allí este texto. Otro que me lea, otro hermano que me lea, por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí vemos ya unas funciones prácticas, cómo debemos tenerlos por ciertas razones y ciertas funciones que cumplen dentro de la iglesia. Por favor, me leen Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está. Por doble honor, tenerlos en un doble honor por esas funciones tan específicas. Y Hebreos 13, 17, por favor. A ver, Sí. dice así la escritura: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Muy claro. Velan por nuestras almas. ¿Qué tan importante es eso? El pastor es un instrumento que Dios usa para que nosotros mantengamos una vida piadosa activa. Y Él vela por nuestras almas porque tiene que dar cuentas delante de Dios más adelante. Entonces hemos visto que el fundamento de este principio. ¿Cuál es el fundamento? Ya hemos leído algunos textos relacionados con el tema. Entonces, la Biblia tiene fundamento suficiente para el tema que estamos tratando. Pero en segundo lugar, vamos a ver una razón práctica. Entremos ahora en lo pragmático. Nosotros como miembros debemos tener siempre muy claro en nuestra mente lo que es la iglesia en el plan de Dios. ¿Cómo es que Dios la diseñó? ¿Cómo la planificó? ¿Cómo la concibe? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a ver la iglesia no como nosotros la vemos, sino como Dios la ve, como Dios la concibe y como Él la ha planificado. Cuando lo vemos con nuestros ojos carnales, muchas cosas suceden que desagradan a Dios precisamente por no atender el orden que Él ha establecido y darle su valor como corresponde. Así que la iglesia es una majestuosa obra espiritual de Dios. Una majestuosa obra espiritual de Dios. Esos son términos que tenemos que grabarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una obra única, diseñada por el que todo lo puede, el soberano Dios. Y esto refleja, por supuesto, la gloria de Dios en la iglesia. Es aquí donde se refleja la gloria de Dios. Dice la escritura que la iglesia es un reino espiritual. Un reino espiritual. De verdad que nosotros, si de verdad pudiéramos concebir esto con toda la profundidad en nuestro corazón y le diéramos ese valor tan importante, nosotros vivimos en un reino. Nosotros somos la familia más poderosa sobre la tierra, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces no estamos apercibidos de eso. En serio. Y por eso nuestra vida espiritual a veces tiene una condición a veces que no se compagina con todo lo que Dios nos está mostrando. Somos hijos del Rey más poderoso, único. Y Él nos ha dado en Cristo todas las cosas. No nos ha negado nada.
Por eso nuestra vida espiritual tiene que ser gozosa, plena, de verdad. Amar nuestra salvación. Mira, hoy estamos separados del mundo, apartados para Él. Y Él es el que nos congrega, porque tiene mensajes poderosos para nuestra alma. Estamos preparados para recibir todo eso. Recordemos a Primera de Pedro 2:9, por favor, si alguien lo puede leer. Primera de Pedro 2:9. Dice la Escritura: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué maravilla, en verdad. Dios es muy bueno con nosotros. Y miremos que también nosotros somos una casa de adoración a Dios. Es muy importante, somos piedras vivas en la casa de Dios. Él es la piedra angular, pero nos tiene como piedras vivas dentro de su templo. Y somos piedras vivas, ¿por qué? Porque Él es el que aviva en nosotros el Espíritu para adorarle y bendecirle como Él se lo merece. Él es el que lo hace, no somos nosotros. Entonces nosotros somos un templo donde Dios mora para rendirle adoración. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo hace parte de ese templo espiritual. Esto es una expresión maravillosa que Dios tiene. Si vemos en Efesios 2:19 y 22, Él nos dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros para Él, no somos desconocidos. Y dice que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros. Es que son términos que a veces nosotros no los podemos comprender y Dios no nos permite comprenderlo profundamente como quisiéramos. Pero todo esto es una expresión visible de toda esa realidad espiritual. Nosotros somos esa expresión visible de la iglesia, de toda la realidad espiritual que estamos viendo. Así que la iglesia local, nuestra iglesia local, debe tener unos parámetros, un orden, unos reglamentos, para que nosotros como miembros sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Cómo debemos hacer las cosas en armonía, no solamente los unos con los otros, sino en armonía con los parámetros que Dios establece también en su iglesia. De tal manera que nosotros tenemos que llegar a establecernos en la iglesia como Él mismo lo ha propuesto. Por favor, alguien que me lea 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto a verte, para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. Si tardo en venir, ustedes sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dios quiere que sepamos cómo conducirnos. Así que Dios ha establecido una organización en la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, ni podemos venir acá a hacer lo que nos parece, sino que tenemos que hacer lo que Dios ha ordenado para su iglesia. Así que en la iglesia del Nuevo Testamento hay un organigrama donde encontramos un gobierno establecido. Dios estableció un gobierno en su iglesia. Hay oficiales y en ese tiempo, desde el momento de la iglesia, ha habido oficiales a cargo de servicios específicos en ella y el Señor le ha delegado ciertas responsabilidades. Entonces la iglesia debía saber cómo conducirse con ellos, cómo relacionarse con los pastores, cómo tratarlos. Ahora, si la ley de la naturaleza nos impone que debemos tratar a las autoridades con respeto y tenerlos en honra y honor y orar por ellos, ¿cuánto más por el siervo que Dios mismo establece
hace en su casa de adoración. Debe ser de mayor honra para él. Si respetamos las autoridades y Dios nos pide que lo hagamos, con mayor razón tenemos que tener un trato especial, muy respetuoso con nuestro pastor. Eso lo demanda el Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender que quien ha establecido a ese siervo en la iglesia es la cabeza misma de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad máxima de la iglesia y ha escogido a un siervo porque Él es soberano para hacerlo y conoce el corazón de quien instaura como siervo en la iglesia. Él es el único que lo conoce perfectamente. Y si Él permite que esto se lleve a cabo, es porque es el plan divino de Dios para su iglesia. Ahora, ¿cuáles son los deberes hacia los pastores? Vamos a verlo de manera puntual, con base en los textos que hemos leído, la razón escritural. ¿Cuáles son esos deberes hacia los pastores? Bueno, primero, deben ser tratados con dignidad, con dignidad. Nosotros tenemos un remanente de pecado y lo sabemos, hermanos. A veces tenemos relaciones con nuestros hermanos, con las personas con las cuales nos relacionamos, que afloran esas cosas que a veces no son tan agradables en nosotros. Y es el remanente de pecado. Tenemos un trato hacia ellos a veces que no corresponde. Así que la Escritura dice, respecto a la manera como debemos tratar a nuestros pastores, cosas muy puntuales. Y una de ellas es tratarlos con dignidad. O sea, honrarlos de una manera muy especial. Entender que es un siervo de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? La dignidad, ¿en qué se traduce? Primero, en no menospreciar al pastor. Como lo dice 1 Corintios 16, 10 y 11, como lo leíamos ahora. No menospreciar al pastor. El énfasis aquí que se quiere remarcar es lo relacionado a la frase del versículo 11. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Por tanto, nadie le tenga en poco. Esa palabra, por tanto, esa palabra, por tanto, perdón. Entonces estamos hablando, para los que llegan en este momento, de los deberes de los miembros hacia los pastores. Y estamos tocando un tema muy puntual y es que debemos tratarlos con dignidad. Y la dignidad incluye no menospreciarlos, no menospreciarlos. Y estábamos mirando el texto de 1 Corintios 16, 10 y 11, que trata puntualmente de este tema. Y el énfasis aquí es que hay una frase en el versículo 11 que dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Y esa palabra, por tanto, conecta con el versículo 10. Por tanto, ¿y qué dice el versículo 10? Es que Él hace la obra del Señor. Es por eso que no debemos menospreciarlo. ¿Por qué? Porque Él hace la obra del Señor que le encomendó. Por eso no debemos menospreciar al pastor, porque cumple un cometido espiritual muy importante dentro de la iglesia. Por tal razón es que Timoteo en este contexto debe ser tratado con mucho respeto, con mucho aprecio y un aprecio especial. Podríamos decir que este es un derecho de Timoteo, a ser tratado de esa manera, a tener estos privilegios, pero esto implica también un deber hacia él. Él tiene estos privilegios de enseñar, de hacer la obra del Señor, pero eso conlleva a que quienes se relacionan con él también tengan unos deberes. Y es esto que dice el Señor, no menospreciarlo en ningún sentido, sino tenerlo en dignidad.
Muchos creyentes tienen en poco a sus pastores. Lo ven como pues, un miembro más, una persona, un amigo más mío, es una buena persona. A veces lo subestiman de tal manera y lo tienen así como un hermano más. Otros lo ven como un empleado suyo que debe cumplir ciertos deberes, como se le está dando una ofrenda o se le está pagando, pues debe cumplir con ciertas obligaciones. Entonces lo miran de esa manera. Y otros dicen, eso de ser pastor, eso es muy fácil. Eso no tiene ninguna repercusión, eso no demanda mayor sacrificio. Son conceptos que en la realidad se ven. A veces el trato con los pastores es indigno de verdad. Lo miran de esa manera y lo tratan de hermano, sí, no, eso de ser pastor, eso no implica mayor cosa. Es un chévere el hombre conmigo, tenemos buena amistad y no, él está representando a Dios en la tierra, en su iglesia. El trato que tengas con tu pastor es el mismo trato que tienes con Dios. Eso refleja mucho tu vida espiritual. ¿Cómo es que tú te conduces en tu vida? ¿Qué importancia le das a estas cosas espirituales? ¿Qué trascendencia tiene para ti estar en la iglesia, en la casa del Señor? Venir acá. No es a cumplir un día más. De eso no se trata. Aquí no vivimos de tradiciones, de costumbres. Aquí venimos en un día que Dios estableció desde antes de la creación del mundo. Y por causa de nosotros. Así que este es un día maravilloso y tenemos que gozarnos en él y venir con esa disposición espiritual a relacionarnos en la presencia de Dios y amar lo que Dios ama. Y Dios ama a sus pastores profundamente y tiene cuidado de sus vidas. Si nosotros no lo tenemos, Él sí lo va a tener. Pero nosotros tenemos que dar cuenta también delante de Dios por lo que hagamos o no hagamos delante de ese ser tan especial que Dios pone en nuestra iglesia. Por esa razón, un segundo aspecto en esta dignidad es que debemos estimarlo, estimar al pastor. Lo leíamos en Filipenses 2:29. Es un aspecto positivo, es un deber darle estima a nuestro pastor. Eso es un deber, es una honra de vida a su cargo. Tenemos que honrarlo por lo que hace y debe ser tratado con deferencia, con respeto, darle la posición que él merece, tratarlo de esa manera. La Biblia nos dice que todos debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Ustedes recuerdan eso. Eso nos ayuda mucho en nuestra humildad. Yo no puedo ver a mi hermano por las condiciones en que está, verlo en esa condición y tratarlo con menosprecio. No, para Dios es una joya preciosa también. Es un regalo. Así que yo tengo que siempre pensar que mi hermano, así sea como sea, es superior a mí. Y si eso lo tenemos claro en relación con nuestros hermanos en la iglesia, ¿cuánto más con el pastor? Dios ha permitido poner este siervo oficial en su obra y tenemos que darle a él ese trato especial, de esa dignidad y esa estimación que él demanda y que debe tener, que Dios demanda y que el pastor debe tener. Por eso debe ser tratado no con menosprecio, sino con mucha dignidad. Y a veces, hermanos, uno se fija en muchas cosas que no debe fijarse y le da muchos calificativos a eso porque somos prejuiciosos por naturaleza y no nos detenemos a pensar con quién estamos tratando, a quién estamos dirigiéndonos y se nos va la mano a veces, en verdad. Entonces debemos estimarlo altamente y la razón es por la que Dios manda es esa causa no solo del cargo, sino de la obra que cumple. Lo veíamos en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Él cumple una función muy importante. Dios le ha encomendado al pastor y nosotros tenemos que sacar provecho de todo lo que él reporta a nuestra alma.
porque viene un mensaje directo de Dios a nuestra alma y tenemos que concebirlo de esa manera. No es un mensaje más, no es un comentario más en nuestra vida y que yo chuleo ahí y pasa. Si no lo incorporamos a nuestra vida espiritual diariamente, perderemos muchas bendiciones y nuestra vida espiritual cada vez se va debilitando más por esa concepción que tenemos. De esta manera entonces aprendemos a amarlo y mostrar alta estima a nuestro pastor. Dice el Señor que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Y este contexto nos lleva a identificar por lo menos 3 oficios que hace el pastor en la iglesia. 3 oficios que involucra esa obra pastoral. Primero, ellos trabajan. Segundo, presiden. Y tercero, amonestan. Presiden, trabajan y amonestan. Miremos lo primero. Trabajan. ¿En qué trabajan? Bueno, la labor pastoral de preparar un mensaje, un sermón. Eso no es que, como hacen en algunos contextos cristianos, que en camino a la iglesia le llegó la visión y por allá se acordó de un texto y entonces arrancan con una cantidad de cosas y a decir cosas que Dios le dijo en el camino a la iglesia. Eso no es así en nuestro contexto. Preparar un sermón demanda esfuerzo, estudio. Aquí no se puede llegar con cualquier cosa porque Dios está presente. Es Dios quien habla a través de ese pastor. Así que no es cualquier cosa. Eso de estudiar, predicar, enseñar, ellos coordinan, planean, programan, administran, trabajan. No es que, como decíamos antes, es que eso de ser pastor, eso no tiene mayor importancia. Cualquiera lo hace. No es así. No es así. Pero también presiden, dice el texto. Así que al presidir, ¿qué hacen? Dirigen, conducen, gobiernan, rigen, vigilan, supervisan. Toda una labor importante. Es un presidente, como les decía, de la institución más importante que hay sobre la tierra. Ninguna como la nuestra. ¿Por qué? Porque Jesucristo la estableció. Fue la única institución que Jesús estableció. Así que todo lo que hace un pastor es algo de verdad de muchas magnitudes. Y por eso a veces uno los ve que tienen aflicciones, que sufren su cuerpo, que se desgastan por nosotros, se enferman. Es una labor muy fuerte. Ellos no viven en una burbuja y no les pasa absolutamente nada. Y entonces son seres angelicales o espirituales. Eso no es así. Ellos son seres humanos carnales como nosotros y tienen los mismos padecimientos, hasta mucho más de los de nosotros. Pero aún así se esfuerzan de una manera dedicada y sostenida para perseverar en que la iglesia siga adelante, triunfante día tras día. Eso no es cualquier cosa. Pero también nos amonestan, nos exhortan, nos corrigen, nos reprenden. Y esto es tan importante porque tienen la autoridad delegada de Dios. Cuando un pastor nos exhorta, hay que escucharlo. Es un consejo oportuno de cuántas cosas nos podremos librar. Nos corrigen. Así que si usted lo advierte, hermano, todo esto, ¿a qué tiende? A contribuir en nuestra vida espiritual. Es para nuestro bien que Dios permite que el pastor haga todas estas cosas. Todo redunda en un provecho espiritual para nosotros. El libro de Hebreos lo llama que vela por nuestras almas, como lo leíamos en Hebreos 13:17. Porque Él vela por nuestras almas y tendrá que dar cuentas delante de Dios. Por eso que Él hace. Así que Él tiene la conciencia de que lo que hace, lo hace para Dios. Y Él es el que se va a glorificar en la iglesia y en su vida. Si lo hace mal, Él responderá directamente ante Dios. Dios le tomará cuenta de eso. Esto no es cualquier cosa. Velar por nuestras almas. Uno no se imagina cuánto
un pastor permanece delante de Dios a favor de nosotros, intercediendo, orando por su iglesia, por cada uno. Eso es algo que a veces no nos enteramos. Mi punto aquí es que debemos considerar cuánto aportan estos dones de Dios a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Esto debe conducirnos a valorar y a apreciar a tales dones. Y debemos aprender entonces a honrarlos, a amarlos, y por tal razón ese aporte que hacen es de mucho provecho para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dan instrucción, hacen un liderazgo importante, nos aconsejan, y esto hace que nuestra vida sea impactada de una manera muy importante. Así como nosotros nos relacionamos con nuestros padres, debemos darles esa honra, como dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Así también debe ser para nuestro pastor, honrarlo de una manera muy especial. Tenemos que tenerlo en esa altura que Dios permite. Ahora, si obedecemos, un tercer aspecto en la vida práctica aquí, es que si obedecemos este deber de dar dignidad al pastor, esto conlleva a una delicadeza y a una consideración hacia su persona y oficio. Si obedecemos esto, vamos a tratarlo con esa delicadeza, con esa consideración, como lo dice 1 Corintios 4, 3, 5. Lo veíamos ahora. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el texto? Que no debemos criticar, murmurar sobre él, juzgarlo, tratarlo de una manera despiadada incluso como persona y también a su oficio. No es algo que esté en armonía con lo que el Señor ordena en su casa, hacer estas cosas. Al contrario, debemos tributarle honor y dignidad a nuestro pastor. Nosotros como miembros no estamos aquí en la iglesia para juzgar a nadie. A eso no nos trae el Señor. Dios no me trae aquí a la iglesia a juzgar a mi hermano, juzgar sus conductas, mirar qué hace, cómo está su vida. A eso no nos ha traído el Señor. Y menos a su pastor. Juzgar la vida del pastor, el Señor no nos trae a eso. Por eso debo ser caritativo, incluso entender que también tiene debilidades y errores. Tengo que ser consciente de eso. Él no es un ser perfecto, no estamos en la gloria. Vivimos todavía en un cuerpo mortal, lleno de pecados remanentes, con los cuales luchamos todos a diario. Ninguno ha alcanzado la perfección, ninguno de nosotros. Así que los pastores no deben esperar que sean vistos como algo perfecto, ni nosotros tenemos que verlos de esa manera, pero tampoco debemos estar atentos a sus imperfecciones. A ver, ¿dónde le encuentro al pastor el detallito aquel para poderlo juzgar y señalar de una manera despiadada y directa? Muchos ven solamente los defectos de su pastor, pero nunca están dispuestos a reconocer sus virtudes, su entrega, su sobriedad, el ejemplo de vida que lleva. A veces solamente estamos pendientes de los defectos y eso es como menospreciarlo. Si nosotros vemos el sol y vemos las manchas que hay a su alrededor, no podemos menospreciar la luz que viene a nosotros por esas manchitas que hay a su alrededor. La luz del sol no se opaca por eso. Y el pastor tiene virtudes importantes que no lo opacan. Cualquier cosa que ocurra en su vida como ser humano, eso no va a opacar las virtudes y el don que Dios le ha dado a su vida. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Así que el creyente no debe complacerse en las debilidades del pastor, exagerándolas o haciéndolo tema predilecto entre hermanos, hablar de él, de todo lo que consideran hacia él, en mucho menos delante de su cónyuge o de sus hijos. No tenemos que hablar nada del pastor, ni murmurar de él, y menos cuando tiene que ver con su esposa y sus hijos. Eso nunca lo debemos hacer. No nos gustaría que alguien hiciera eso de nosotros también. Allá en México se habla de algo que es los tacos al pastor. ¿Ustedes recuerdan eso? Los tacos al pastor. Les gusta comer de pastor, pero murmurar de él y eso es mucho deleite hablar del pastor. Y hay grupitos en las iglesias que se encargan de esas cosas. Qué triste, en verdad, que hayan personas en la iglesia
que estén más pendientes de chismes, de cosas de esas, de sospechas del pastor. Están prevenidos, hay reservas en su corazón frente a él, no participan ni apoyan en nada en la iglesia, pero sí están pendientes de conversaciones, de murmuraciones, de despellejar al pastor y de tratarlo de una manera indigna. Eso debemos evitarlo a toda costa, hermanos. Al contrario, debemos defender la dignidad del pastor. Nosotros tenemos que plantarnos en la iglesia. Si alguien está haciendo eso, exhortarlo, permitir que eso se difunda por la iglesia. Eso no debe ser de un verdadero miembro de la iglesia que es leal a su pastor y a su iglesia y por encima de todo al Señor. Entonces, hermanos, no participemos de esas conversaciones, de chismes, de rumores. Evitemos todo eso frente a nuestro pastor y frente a nuestros hermanos. Más bien exhortemos a ese difamador, ese irrespetuoso y ese escarnecedor. Exhortémoslo, hermano, con autoridad. Aquí no venimos a eso, hermano, con todo el amor y todo el respeto, pero hay que hacerlo, porque de eso se trata también el sostén de la iglesia. No toda la carga la tiene el pastor. Nosotros tenemos una responsabilidad grande como miembros de la iglesia, tenemos que cuidar eso. Así que el cuarto lugar en este tema, el honor y estima y amor al pastor también se muestra en ser solícitos hacia él. En Hechos 28, 13, 15. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser corteses en su trato, amables, serviciales, afectuosos, respetuosos, educados hacia él, saludarle con una sonrisa y tener un afecto cálido hacia él. El pastor no solo está para recibir todos estos golpes, estas quejas y reclamos. Llamémoslo, animémoslo, démosle gracias a Dios por el mensaje que es importante para nuestra vida. Cuando esté enfermo, visitémoslo en su casa, estemos atentos a él. Cuando esté en problemas, compartamos sus sentimientos. Cuando viaje, estemos atentos a su familia, qué necesita, sus hijos, su esposa. Ese es un trato cortés, educado, respetuoso. Amamos a nuestro pastor, pero lo demostramos con hechos. No es solamente darle el abracito en la iglesia cuando lo vemos y después nos olvidamos toda la semana de nuestro pastor, ni oramos por él. Verá cómo se defiende. También, en quinto lugar, si estima y honra a su pastor, acuda a su instrucción. Si usted estima a su pastor, venga a la casa del Señor a recibir esa instrucción que tiene para ti. Muy importante. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La dignidad de su pastor entonces se fundamenta en su oficio que él hace. ¿Cuál es? Especialmente predicar, exponer las escrituras. Y en nuestro contexto, de verdad, que debemos estar muy agradecidos, hermanos. La palabra que nos dan en esta iglesia, en las iglesias bautistas reformadas, en verdad, son fieles a las escrituras. Aquí no nos traen nada diferente a lo que dice Dios. Y eso es una bendición. Nosotros somos muy privilegiados, de verdad. Estar en una iglesia sana, de sana doctrina, es, hermano, la bendición más grande que podamos tener. Esto es una garantía de que vamos en el camino correcto y un día llegaremos a ese destino que Dios nos tiene. Porque Él mismo se encarga, a través de nuestro pastor, de enseñarnos muy bien las escrituras. Así que los pastores velan por nuestras almas y por amor a ellas hacen un trazo recto de la palabra de Dios. Nos la predican fielmente. Así que despreciar las oportunidades para recibir la instrucción de la palabra por parte del pastor que se ha esforzado para servirla, para trazarla de manera correcta, que es saludable para nosotros, refrescante, edificante. No venir a su instrucción significa un desprecio hacia él, desprecio a su oficio, desprecio a su enseñanza, desprecio a Dios. No venir a la instrucción que Dios tiene. Esto no es edificante, eso es un desprecio a su persona, a su oficio y a su dignidad. Decirle, no me interesa su oficio, no tengo ningún interés en su trabajo, en su esfuerzo, no me interesa. Cuando uno no viene a la instrucción. Eso es un mensaje directo.
¿Cómo se siente el pastor cuando está aquí? Ve que el hermanito Pedro no vino, que la hermanita que... Eso es un vacío en la iglesia. Eso se siente en el corazón. Bueno, alguna providencia piensa uno tuvo, pero cuando no hay eso y no viene, eso es de verdad, es preocupante, es triste. No ver a uno a sus hermanos con ese deseo que uno viene a tratarlos, hasta compartir con ellos. Eso no debe ser así. Así que si estima y honra a su pastor, usted debe esforzarse por animar a otros, a los que no vienen, llamarlos, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvo? Y tenemos que estar expuestos a su ministerio, incluyendo a todos aquellos que nos rodean, a los incrédulos, tratar de traerlos, esforcémonos en eso, y que vengan a recibir de esa bondad y esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Eso lo dice Hechos 10:30. Ustedes recuerdan allá a Cornelio. Cornelio se preocupó por traer a sus vecinos, sus familiares, porque venía el apóstol Pedro. Y aquí está también el siervo de Dios que está en su casa esperando que su iglesia se llene también para predicarles y enseñarles. Hermanos, esto es lo que Dios permitió que trajera en esta ocasión. No olviden los deberes hacia su pastor, meditemos en esto, de verdad tengámoslo en alta estima, en una dignidad muy importante, oremos por él, y el trato que tú tengas con tu pastor y la alta estima que tengas sobre él, de esa misma manera vas a recibir el mensaje. Si tú lo consideras que es una persona que Dios le ha dado instrucción, que lo ha capacitado, que realmente la palabra que me da me llena el corazón de gozo y de plenitud, yo voy a recibir ese mensaje de la misma manera. Así lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque lo tengo en alta estima. Porque para mí es un siervo de Dios que ha capacitado. Cuando venimos con ese pensamiento, yo voy a escuchar a mi pastor que tiene un mensaje, yo vengo con una buena disposición y así mismo recibo el mensaje. Lo recibo con esa magnitud y esa riqueza espiritual que trae a mi alma y a mi corazón. Oremos, hermanos. Santo Dios y Padre, muchas gracias te damos por ser tan benigno, tan bondadoso, tan misericordioso, por darnos un trato tan especial como hijos tuyos, por concedernos un lugar como este, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias por considerarnos como un linaje escogido y un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Padre, bendice este lugar. Permite que este proceso, si es tu buena voluntad, se lleve a cabo. Y esta tu iglesia se pueda establecer como una casa espiritual, donde todas las piedras vivas, unidas en una comunión fraterna, espiritual y santa, te glorifiquen, Señor. Muchas gracias, Padre, es en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu para tu gloria. Amén.